Finalmente llegaron las respuestas, pero no sin antes dejaron la mayor de las incógnitas. ¿Qué hay después del túnel? Esto es Series Desclasificadas. Paul y Kathleen conversan sobre romper las leyes del pacto para descubrir cómo era la vida antes de que la humanidad fuera confinada en los silos. Más tarde, Paul habla con Knox, Shirley y Hank, donde básicamente recapitulan todo lo que han hecho hasta ahora para finalmente llegar al punto principal. Necesitan ponerse en contacto con Camille Sims si quieren saber cómo Bernard se está enterando de lo que Mecánica está planeando. ¿Por qué Camille? Porque es una de las pocas personas de los niveles superiores dispuesta a aliarse con los habitantes del nivel inferior en estos tiempos difíciles. De vuelta en la casa de los Billings, Kennedy sigue compartiendo sus teorías poco desarrolladas sobre lo que TI judicial están ocultando los habitantes, y Kathleen parece estar algo receptiva. Vemos a Bernard dirigiéndose al departamento del sheriff y mintiéndole sobre frustrar el plan de Mecánica de abrir las puertas principales del silo, cuando en realidad solo intentaban entrar en suministros. Bernard habla mal de Paul porque escuchó a Knox diciéndole a Walker que Paul está del lado de Mecánica y lo destituye de su cargo. La peor parte es que Bernard ordena convertir la cafetería en una celda. Sandy, Molly y Karins intentan cuestionar los planes de Bernard, pero son rápidamente silenciadas. En cuanto a Paul, su reunión con Knox y Hank, donde intentan identificar el traidor de Mecánica, es interrumpida por su cita con el juez Sims. Por cierto, creo que Knox ha identificado a Walker como la responsable de enviar los mensajes de los niveles inferiores a TI, ya que probablemente notó que reactivó la cámara en su taller. Sin embargo, cuando la confronta, le dice que sospecha que la madre de Teddy es la traidora y que Mecánica planea usar el resto de la pólvora que robaron de suministros. Por las expresiones de Knox, algo que Bernard no puede ver, Walker probablemente sabe que él está al tanto de que Bernard tiene influencia sobre ella, pero Bernard cree que Knox no sabe nada. De esta manera, desvía su atención, permitiéndole que Mecánica lleve a cabo su verdadero plan, mientras Bernard se ocupa de preparar algo explosivo. La conversación entre Paul y Robert es bastante vaga, probablemente porque están siendo monitoreados. Paul le dice que mire la imagen de cómo era la Tierra antes del apocalipsis, desafía a Bernard y guía a las personas hacia la libertad. Posterior a esto, Robert lo discute con Camille y ella le dice que una vez que derroque a Bernard, él podría liderar el silo. Robert responde que ha cometido demasiados errores con la gente para liderarlos, por lo que quiere que Camille sea la potencial líder. Con esto resuelto, Robert planea enfocarse en obtener la llave de la bóveda en la sala de servidores del siglo XVIII, donde Bernard se refugia cuando las cosas se complican. Todos sabemos el conocimiento que Robert obtendrá una vez que entra a la bóveda. La pregunta es, ¿seguirá las órdenes del algoritmo que controla todo o esta vez desafiará al sistema? Rick, Audrey, su bebé, Benny y Ether son revelados como los sobrevivientes que vivían en el siglo XVII junto con Solo. Se referían a Solo como el asesino porque supuestamente mató a los padres de Rick y Audrey, pero volveré a eso en un momento. El segmento inicial del episodio es esencialmente una secuencia de flashbacks que muestra todo desde la llegada de Juliet al siglo XVII hasta su enfrentamiento con los chicos, en gran parte desde la perspectiva de ellos. Los estaban observando desde lejos y mientras Ether y Rick opinaban que debían evaluar si Juliet era buena o mala, Audrey directamente quería acabar con ella porque la veía como una amenaza. ¿Recuerdas cuando Juliet intentó usar una cuerda para balancearse hacia el piso donde estaba Tei y esta se rompió? Sí, esa cuerda no se rompió al azar, Audrey la cortó. ¿Recuerda cuando Juliet evitó ahogarse usando un bidón vacío? No lo encontró por casualidad, Rick la ayudó. Esto provocó una discusión entre Rick y Audrey, y cuando Juliet sacó a Solo de su bóveda, los chicos empezaron a planear acabar con ambos. Cuando Juliet entró al agua para detener la inundación del silo, capturaron a Solo, esperando que ella se ahogara. Mientras intentaban obtener el código de la bóveda, Ether reveló que Juliet había sobrevivido nuevamente. Así, Rick y Audrey la intimidaron con luces y flechas. No entendí del todo el plan de Ether de hacerse pasar por muerta para capturar a Juliet, pero eso la llevó a una conversación con Rick en la que él acordó dejarla tomar su traje y salir del silo si conseguía que Solo abriera la bóveda para obtener la comida almacenada. Aunque Audrey no estaba convencida, aceptó el plan con la condición de acceder a la bóveda. Ether y Juliet van a TI para intentar descifrar el código de la bóveda, ya que Solo no lo revelará voluntariamente. Ether expresa su deseo de abandonar el silo, pero Juliet señala que solo hay un traje, por lo que por ahora deben centrarse en la bóveda y pensar en marcharse más tarde. Mientras buscan pistas sobre el código, se revelan dos cosas y se nos recuerda una tercera información importante. Tess era la madre de Rick, Chase era el padre de Audrey y Russell era el jefe de TI en el siglo XVII. Tess y Chase tuvieron a Benny, lo que lo convierte en medio hermano de Rick y Audrey. Ether no está relacionada con ellos y su madre le pidió a Tess y Chase que la cuidaran antes de morir, y ellos consideraban que sería solo otra boca que alimentar.
Para evitar morir de hambre, Tess y Chase intentaron entrar en la bóveda y aparentemente solo los mató. Por eso Rick, Audrey y Benny llaman a Iter así y la culpan de la muerte de sus padres. Por cierto, a Juliet no le interesa esta historia, por eso vuelve a decirle a Iter que se concentre en buscar el código. Coincidentemente, en ese momento, Iter encuentra la dirección de Russell y mientras revisan sus cosas, Juliet encuentra un bolso que, como se revela más adelante en el episodio, contiene un traje. Juliet le pregunta a Iter cómo Tess y Chase registraban las combinaciones que habían probado para abrir la bóveda. Entonces se da cuenta de que los números en el pizarrón no son aleatorios, son combinaciones que ya intentaron y fallaron. Juliet había borrado algunos de esos números para dibujar el plano de su mecanismo de bombeo de aire, por lo que debe reescribir los códigos medio borrados para obtener el panorama completo. Mientras tanto, Iter comprende el concepto de los apellidos y menciona que ella no tiene uno. Juliet recuerda que Solo mencionó haber estado en ese salón, lo que la lleva a creer que Solo es hijo de Russell Conroy, y era solo un niño cuando ocurrió la rebelión. La última orden que recibió de Russell fue mantener la bóveda cerrada, y se revela que su verdadero nombre es Jimmy Conroy. Con esta información, Juliet y Iter regresan al humilde refugio de los chicos, pero enfrentan resistencia por parte de Rick. Sin embargo, cuando Iter le entrega la pulsera de su madre, él cede y guía a Juliet hacia Jimmy, que para seguir evitando confusión con tantos nombres, seguiré llamando Solo. Juliet se encuentra en la difícil tarea de convencerlo para que entregue el código y permita que Audrey alimente a su hijo, y también de convencerla a ella de no dispararle una flecha por haber matado a su padre y a la madre de Rick. Entonces, esto fue lo que pasó. Durante la rebelión, Solo tenía 12 años, y Russell, quien fue asesinado por el sheriff frente al joven Solo, le ordenó que nunca abriera la bóveda. Esto traumatizó gravemente al niño y detuvo su desarrollo mental. Se convirtió en una especie de robot cuyo único mandato era proteger la bóveda. Años después, Tess y Chase, tras múltiples intentos de combinaciones, lograron abrir la bóveda y dispararon a Solo mientras dormía, acusándolo de privar al silo de los alimentos y recursos almacenados allí. Cuando Tess y Chase entraron en la parte de los alimentos, Solo cerró la puerta detrás de ellos y ambos murieron asfixiados. Audrey no le cree la historia, pero Juliet le muestra la herida de bala en el cuerpo de Solo para corroborar su versión. Además, Jules destaca que todos han pasado por mucho y que pueden avanzar sin restringirse ni matarse entre ellos. Así que cuando Solo se entera de que Audrey y Rick tienen un bebé que cuidar, abre la bóveda y da la bienvenida a todos. Después de entregarle el traje a Juliet, Solo admite que sabía sobre el traje en la habitación de Russell, algo que todos los jefes de TI reciben en caso de que se rompa la esclusa de aire y necesiten asegurar la bóveda. En lugar de enfadarse con él, Juliet se lo toma con humor. Solo le pregunta por qué no simplemente se llevó el traje de la habitación de Russell y en cambio hizo el esfuerzo de salvar su vida y asegurar que los chicos y el bebé tuvieran comida. Y llegó a la conclusión de que Jules se ha encariñado con él y es demasiado compasiva para dejar morir de hambre a un grupo de sobrevivientes menores de edad. Lucas Kyle cree que es el primero en descubrir que el silo en el que está no es el único. Hay otros 50, pero Bernard ya conocía esta información. Cuando Kyle pregunta por qué, Bernard dice que no sabe. Esta temporada tiene un tema recurrente en el que Bernard finge no estar al tanto de ciertas cosas, pero luego demuestra que sabe más de lo que aparente. Y en otros momentos parece sorprendido por cierta información. No sé si fue escrito así para ser un personaje enigmático, pero resulta más bien irritante. Bernard dice que todos los jefes de TI y sus sombras saben sobre la existencia de otros silos. Sin embargo, cuando le dio a Kyle el puesto de su sombra, no le dijo nada al respecto. Ahora, Bernard actúa como si Kyle fuera un tonto por tardar tanto en llegar a una conclusión que es de conocimiento general. Aparte de todo esto, Kyle intenta averiguar si Juliet podría haber llegado al siguiente silo, pero Bernard descarta esta teoría con confianza. ¿Es arrogancia o está fingiendo nuevamente no saber algo que luego revelará? De todos modos, siguiendo las instrucciones de Bernard, Kyle sigue descifrando la carta de Quinn y se concentra en un supuesto dispositivo llamado Safeguard. Después de más trabajo de descifrado, Kyle encuentra la directiva de Salvador Quinn. Debe ir al fondo del silo y encontrar el túnel que supuestamente conecta todos los silos existentes. Kyle se apresura a transmitir a Bernard la importante información que descubrió, pero no logra encontrarlo. Sin embargo, el paradero de Bernard no es un misterio. Cuando no está en su oficina o recorriendo los pasillos del nivel superior, suele estar en la sala de vigilancia espiando a la gente. Allí lo vemos escuchando la conversación entre Knox y Walker sobre la posible unión del sheriff Billings a la causa de mecánicos. Después de que Knox se va, Bernard ordena a Walker averiguar los planes de mecánicos para liberar a McClane sin salir de su habitación, lo cual comprensiblemente la termina frustrando. Mientras tanto, Kyle se dirige a su madre y le pide que esconda la edición del pacto de Quinn. Sin embargo, su madre, cansada de no saber en qué ha estado metido su hijo, se niega a hacer lo que le pide.
Aquí queda claro que Kyle ha estado mintiéndole a todos sobre la salud de su madre para ganar simpatía y evadir responsabilidades. Se siente culpable por no haber ayudado a Juliet usando a su madre como excusa justo cuando ella más lo necesitaba. Pero viendo el estado emocional de Kyle, su madre finalmente decide quedarse con el pacto. Y tras compartir un último abrazo, Kyle se dispone a llegar al fondo del silo. Pero antes de hacerlo, debe atravesar las barricadas colocadas por los Riders, lo cual consigue mostrando su tarjeta azul de sombra de TI. A pesar de esto, enfrenta algo de resistencia por parte de los residentes del nivel más bajo, y nuevamente se libra al mencionar que conoció a Juliet y que su novio fallecido era George Wilkins. Como resultado, es capturado en la escalera, lo que según él es mejor que ser arrojado por ella. Shirley lo encuentra posado y solo lo libera después de que Kyle asegura creer que Juliet aún podría estar viva y explica su intención de llegar al fondo del silo. Una vez allí, Kyle decide descender hasta el nivel más bajo donde encuentra un túnel. Pero en el momento en que intenta atravesar la siguiente puerta, la voz del algoritmo, que probablemente sea la IA que administra el legado, le ordena retroceder. Le informa que este túnel ya había sido descubierto previamente por Salvador Quinn, Mary Meadows y George Wilkins, aunque el algoritmo no habló en ningún momento con George. ¿Pero por qué? La razón es que nadie, excepto los líderes de TI y sus sombras, conoce la existencia de un programa de aprendizaje automático como este. Además, todos los visitantes del túnel, excepto Wilkins, fueron verificados por el algoritmo al entrar en la bóveda dentro de la sala del servidor, lo que significa que tenía la autorización para contactarlos y advertirles sobre las directrices o el safeguard que se podría activar si continúan avanzando. La presencia del algoritmo en el túnel sugiere que recopila datos de todo el silo, desde la parte superior hasta la inferior. También podría escuchar las conversaciones entre los residentes y observar sus actividades a través de cámaras ocultas distribuidas por todo el silo. Volviendo a la línea temporal actual, el algoritmo ordenó a Quinn y Meadows no revelar la existencia del túnel ni del propio algoritmo a nadie del silo, o de lo contrario se activaría el protocolo llamado Safeguard. La misma directiva le es dada ahora a Kyle, quien se compromete a cumplirla. Al preguntarle si sabe de qué se trata, Kyle confirma que sí. ¿Pero por qué? Probablemente hay más información en la carta de Quinn de lo que se ha revelado hasta ahora. Recordemos que Kyle, que no quería que el secreto cayera en las manos equivocadas, especialmente las de Bernard, dejó la copia del pacto con su madre antes de dirigirse a nivel más bajo, y este acto podría complicar aún más su vida, ya que sabe del túnel pero no puede contárselo a Bernard debido a las órdenes del algoritmo. Bernard, que ya mató a Meadows por saber demasiado, podría no dudar en eliminarlo para proteger el silo. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.